Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has... Buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Es un placer para nosotros nuevamente estar aquí contigo y entregarte este tiempo que lo hemos preparado, donde en esta noche en tu ministerio Cuéntame tu milagro tenemos, como te hemos prometido, a los invitados, a Fabio y Amanda. Dios les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, pastor. Amén. Gracias por la invitación. Qué bueno, es un placer para nosotros tenerlos aquí, Fabio. Gracias, pastor. Este es un tiempo verdaderamente especial para darle la gloria a Él. Amén. Y queremos conocerles. En la entrevista también tratamos de que pues las personas se puedan como tener ese feeling, ese contacto con los entrevistados y que no sea Ujú. solamente contar el testimonio o el milagro. ¿De dónde sois vosotros? ¿Sois de aquí de España? Pues pero un poquito así, medio, ¿verdad, Con Fabio? el acento colombiano. Colombiano. Amanda, Yo ¿dónde sois soy vosotros? de Tuluá Valle, Sí, cerca de Cali, para que sí, se identifiquen más con la ciudad. qué bonito. ¿Y tú, Fabio? Así es. Y yo vengo de también Colombia, de una parte que se llama Manizales, que es una ciudad también muy Muy hermosa. bonito. Y qué bonito. ¿Y cómo se conocieron? ¿Quién pilló a quién? ¿Tú, Fabio? Dime. Bueno, no, me llegó el amor a A Manizales. Manizales, te lo Ajá, llevaron allá y todo. directo desde Tuluá a Manizales y ahí fue ese encuentro, ¿no, amor? Sí, Qué precioso. ¿Y qué tiempo ya tienen? ¿Ya tienen cuántos años de casado? 16 años me han dicho por Bueno, ahí. sí, ya tenemos 16 años de casados Qué y bonito. 16 años de estar también En los caminos del sirviendo, Señor. exacto, en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Y ya hay dos retoños por ahí, ¿verdad que sí? De fruto de ese amor y de Sí, esta sí, relación. dos grandes bendiciones, Amén. una más batallada que otra, pero eso Amén. es lo que queremos contarles también de Amén. Lo que esa Dios ha bendición. hecho, lo que Ujú. Dios ha hecho en la vida de Sara. Qué bueno. ¿Y cómo fue el nacimiento de vuestro primer hijo? Porque tienen dos, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue ese proceso de Jorman? Se llama Jorman el Sí, primer. Jorman. Claro, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue? O sea, fue un nacimiento normal. Me imagino que Jorman fue un niño normal, nació normal y todo el proceso. Pero háblanos un poquito para ir conociendo todo este Ujú. proceso, esta vivencia que ustedes han tenido con vuestros hijos. Bueno, amor, cuéntale la bueno, experiencia. Ujú. nuestro primer hijo fue una gran bendición y es una bendición. Eh, Comenzando porque yo pensé que no podía tener hijos y entonces ya esa parte la había dejado como en las manos de Dios. Sí, Y a los 35 años quedé en embarazo. Fui el a Señor Manizales, sí. te sorprendió. Y bueno, entonces cuando mi hijo tenía ya 5 años, yo ya quería tener también la niña. Otra. Y ahí fue donde nació Sarita. Así es, ahorita, ¿tú te lo propusiste a ti o se lo propusieron? Tuvieron al niño y ahora dijo, queremos una chica. Sí, cuando Sí, estábamos ya con el niño y todo, pues para que él no estuviera, digamos, pues solo, Claro. entonces también queríamos pues ya, Un hermanito, una exacto, hermanita. el hermanito para, la hermanita o el La hermanito para hermanita, él, claro. ajá. Y no, pues él nació súper bien, sano, fuerte, incluso cuando nació era el niño más grande. Sí. Incluso cuando estaba en la clínica me dijo la enfermera, ¿usted quiere ver a su hijo? Y yo, claro, vaya que es el era más grande. El más grande. Incluso nació hasta con un dientecito. Sí, sí. muy sano. Vino criado. A veces vemos Exacto, ya. los cosas esto en la televisión de que ya toman la tablet. Él ya nació Sí, para sí, comer, ya estaba ya. listo. Exacto. Igualmente, Sarita, Sí, Sarita nació muy sana. sí. Y más o menos como a los 3 meses fue que le comenzamos a ver pues la alergia en el cuerpo, y donde comenzamos a buscar médicos
Y Pero te quería preguntarte, cuando Jorman nace sano, ¿verdad que sí? sí, sí, sí. Sí, Nunca se totalmente enfermó ni sano, nada. ¿Y en no. su mente algún momento pasó de que iban a tener que enfrentar alguna situación de enfermedad? Nunca se lo plantearon, me imagino, nadie se prepara para esto. Y ves a los hijos Exacto. crecer sano y Jorman crecía totalmente sano. Lo digo porque cuando tienes el primer hijo y ya Ujú. tienes un precedente, no sé si le pasaría a ustedes como nos pasó a nosotros, a mí, a Yocasta, a mi esposa, que tienes un hijo, viene sano, entonces ya tú das por hecho de que el siguiente tendrá que venir Sí, así, de que exacto. no hay sorpresas, de que no va a pasar nada Ujú. y bueno, no fue el caso vuestro de que Sarita luego enferma. ¿Cómo fue el nacimiento de Sarita? Me dijiste entonces que ella nace normal. O sea, Sarita nace sana en el médico o el doctor no te da ningún cuadro ni te dice esta niña puede que tenga tal cosa mañana. O sea, te entregan una niña normal en tus brazos de que está todo bien. ¿Cómo fue ese proceso cuando nace Sarita? Sí, Sarita nació una niña, o sea, sana y a los 3 meses fue que se le desarrolló la alergia. Y entonces era una alergia pues, en todo el cuerpo. Y ya a los 3 meses, ella con las mismas uñitas, era como un Se picazón que le hacía daba en todo daño el ella misma. cuerpo. Entonces comenzamos a investigar a ver qué era lo que pasaba. ¿Cómo tú investigas? ¿Tú vas al médico o lo haces por tu propia cuenta? A preguntar, o sabemos de que el internet ya estaba, comienza uno a investigar, a leer cosas. ¿Cómo lo No, haces? fui directamente donde el médico, donde el pediatra, y entonces ya él fue que me remitió de un alergista. Y cuando vieron pues de que era algo que los medicamentos que ellos mandaban, o sea, no le No hacían hacían efecto. efecto. Hasta este Ujú. momento no se sabía lo que era, simplemente era una alergia. Sí. La niña tiene un cuadro y Sí, ustedes cómo lo veían. empieza, o Mm, sea, ya empieza con un brote así en toda la ujú, cara y se le fue regando, entonces le mandaban estas cremas para controlarlo con esteroides. ujú. Entonces, mientras le aplicaban las cremas en el tratamiento, el dermatólogo le dijo, pues a mi esposa, no, o sea, son tratamientos muy constantes y Ujú. los esteroides pues le pueden causar efecto Y, secundario. secundario, pero estamos hablando que Entonces, Sarita tiene 3 meses tres cuando está meses, pasando esto. exacto, y empieza ya no solamente aquí ya, sino que se le extendió en toda la cara, luego en el pelito, luego en todo el cuerpo. ¿Y qué le decían los médicos? Y ya efectivamente desde la EPS pues le cubría el tema de los pediatras y La ya EPS te refieres al seguro ahí al en seguro en Colombia. ese momento en Vale. Colombia. Pero ya vimos que no Que no había una reaccionaba, respuesta y no empezamos, mejoraba. exacto, y empezamos a buscar ya médicos particulares Ujú, y lo que nos habían dicho en Colombia hay una clínica pues especializada que es el Valle de Lili ujú. y nos han dicho que buscáramos ya no dermatología sino alergistas o un alergólogo para dictaminar qué pudo causar el tema de esa alergia. ¿Qué tiempo pasa entre cuando ustedes deciden ir al médico porque tiene alergia, tiene alguna erupción que seguro se piensan que es algo leve? Yo recuerdo que mi Sara también en un momento aquí, por el tema del Ujú, calor, se le peló mucho el cuello. Entonces tú en un momento lo ves y simplemente dices, pues es una alergia que tiene. Y quizás la llevan ustedes al médico así. ujú. ¿Qué tiempo pasa entre el momento de que ustedes la llevan, que ya tiene 3 meses, y luego están entre pomadas, entre cremas, entre esteroides, entre médico, hasta que tú decides ya o ustedes deciden llevarla a un especialista ya más profundo, Particular, sí. particular? Qué tiempo Al ustedes principio. vivieron ese proceso O sea, se inició a los 3 meses que ya empieza el cuadro, constantemente era, desde ahí empezó todo, o sea, ya cada mes Ujú. era dermatólogos, a los 5 meses fue que ya, como vieron que a nivel dermatológico no pudieron dictaminar nada ni encontrar pues una enfermedad en sí para poderla tratar, ya la mandaron a un nutricionista, Ujú. luego ya para mirar si era un tema gastrointestinal. Gastrointestinal. Y en Colombia, pues en ese momento habían solo dos gastroenterólogos pediátricos. En ese caso ya nos tocó, ya tenía 5 meses, ¿no, amor?
Sí, o sea 5 que meses. duraron 2 meses en este Exacto, en el proceso. proceso con medicamentos, buscando pues especialistas. Y allí ya es cuando el gastroenterólogo empieza a enviarle dietas y dice que es alérgica a la A lactosa. la La lactosa. leche materna. Entonces en ese momento nos dice que ya no le podemos dar ningún tipo de leche, Ujú. ni tampoco la leche materna, que según eso era alergia Era a lo la que lactosa. ellos habían Habían determinado en ese determinado momento. en ese Era lo que ellos momento. Y entendían la que era la lactosa. razón. Que podía ser una causa de... Alérgica a la leche, a la Exacto. lactosa y Ajá. demás. ¿Cómo está Sarita ya en este momento? Porque estamos hablando que son 3 meses. ¿Cómo está ella físicamente? O sea, ¿cómo es el cuadro médico No, de ella? ya su piel está demasiado... O sea, en ese momento ya su piel era todo el cuerpo, que ya era con esta alergia, un brote, donde la piel era como agua sangre. Incluso el cuero cabelludo, el Sí, pelito, no tenía no pelito tenía en ese pelito. momento. Vale, ustedes nos han pasado unas imágenes de ese momento y un vídeo que queremos pasar con el permiso vuestro. Estas imágenes queremos ponerlas porque son parte del testimonio que Fabio y Amanda nos están contando y son las pruebas de lo que Dios hizo en la vida de Sarita. Así que te las dejamos en este momento y como te he dicho, son imágenes muy fuertes. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto. Hola, Sarita, hola. Hola, mami. Sarita, está linda. Hola, 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 hola. Está linda, mi mami. Bueno, hemos visto las imágenes de Sarita, la verdad que son imágenes fuertes, como te hemos comentado, y todos hemos quedado impactados. Y por eso la ponemos porque son la prueba, el testimonio de lo que Dios hizo en la vida en esta familia. ¿Cómo vivieron ustedes esto? ¿Cómo vieron ustedes a Sarita deteriorándose en el hospital? Eh, Ustedes como padres, Amanda, cuando tú entrabas y encontrabas a tu hija en esta situación, cuán fuerte fue? Fue un shock muy fuerte para ustedes. Cuando a veces tienes una persona adulta, Ujú. aunque es difícil para cualquiera un cuadro como este, pero cuando ves un niño indefenso, tan pequeñito, que comienza la vida, que tiene tantos anhelos, sueños con esa vida que viene, verlo en esta situación fue muy fuerte para ustedes, para vosotros. ¿Cómo lo vivieron ustedes esto? ¿La fe menguó en algún momento o creció? La verdad, Sí, yo la veía con ojos de amor. sí. Yo la veía ahí como que viví la fe. Porque inclusive los mismos médicos me decían a mí, me decían, mamita, mamita, ¿tú no sabes lo mal que está tu hija? Y yo allá, o sea, yo quería que Dios me prestara a mi hija. Y yo le decía a Dios que me diera la oportunidad. Y a pesar de todos los diagnósticos que me decían, yo, yo sabía que tenía esa fe de que Dios me iba a prestar mi hija, que me la iba a sanar, porque como para Dios no hay nada imposible. Y era un anhelo del corazón, aún desde muy joven yo quería una niña Mm. y yo se la pedí a Dios con ese amor. Y yo a pesar de verla así como estaba enferma, yo en la misma clínica eh, le poníamos así canciones infantiles y, y así me dijeran lo que me dijeran. Yo sabía que la última palabra la tenía El Dios. Señor. Y cuando tú dices que Dios te la preste, es porque tú entendías que no era tuya, entonces. Tú Sí, sabías que era del sí, Señor y que porque tú la sí. querías prestada. Que si era la voluntad de Dios, él me la iba a prestar. O sea, que tú se la entregaste a Él. Sí. Sí, Se era la entregaste. la voluntad de O se Dios. la entregaron. Aunque sí es una Era duro. decisión, Era duro, claro, difícil. muy fuerte. Sí, porque allí es donde realmente uno dice, bueno, ¿en quién he creído, no?
O sea, y cuando vives esa situación y cuando otras personas de pronto empiezan, ¿cierto?, a opinar sobre tu A vida, cuestionar tu exacto, a fe. cuestionar la fe. Y realmente pensábamos que teníamos una fe tan firme porque ya habíamos vivido pues varios procesos donde habíamos visto pues milagros en otras personas, Ujú. pero realmente en la vida propia pues cuando Personal. ya llega esta situación y verla tan delicada, porque aún el diagnóstico los médicos dicen no sabemos realmente, ¿cierto?, qué enfermedad tiene y empezamos a orar a Dios, a creer a Dios y las personas donde pues nosotros estábamos allí en Colombia, en Popayán, iniciamos con un grupo de oración en nuestra casa, muchas personas eran sanas, orábamos y recibían milagros. Entonces aún los vecinos nos decían, bueno, ¿dónde está tu Dios? Y empiezan a cuestionar y con todas estas cosas es donde realmente Te tambaleas uno, un poco exacto, quizás. dice, Señor, yo sé que tú existes, pero necesito que también obres, ¿cierto? En En esto mi que está vida, en esta sucediendo. situación. Y cuando tú pasas tantos meses casi a vivir en la clínica, porque fue un Ujú. proceso de siete Tremendo. meses vivir allí dentro de una clínica, incluso un periodo de tiempo que yo salí a vacaciones y todas esas vacaciones A la fueron allí a clínica, la clínica terminaste para que allá, mi esposa pudiera ir a la salir un casa, poco y que fuera a ver a Yorma Amarra más porque también grande. estaba pequeño. Entonces una situación complicada. Pero lo bueno fue que nunca desistimos de nuestra Desistieron. fe. O Amén. sea, digamos en ese proceso que vivimos en la congregación, que empezamos a buscar de Dios, muchas personas nos decían, no, busque otra opción, vaya donde un brujo, busque esta situación que de pronto ya puede tener es esto, Mm, ¿sí? Pero allí nosotros y con mi esposa llegamos a ese acuerdo y le dijimos, si Dios la tiene para mucho tiempo, pues es la voluntad de lo Dios. tendrá. Y si es ese proceso de vivirlo, o sea, porque realmente cuando uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, o sea, de pronto experimentarlo en otras personas es fácil, pero cuando ya tú lo vives, allí fue cuando ya le dijimos, Dios, haz lo que tú tengas que hacer y, y bueno, empezamos a confiar más en el Señor, a afirmar nuestra fe, a recordar esas promesas que un día fueron sembradas, donde dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Amén. Y ahí fue cuando empezamos a decirle a todas las iglesias y a los pastores, también damos gracias a Dios que nos puso sus contactos divinos en Colombia, personas de aquí mismo, para que estuvieran orando, haciendo cadenas de oración. Y realmente yo creo que durante todo ese tiempo, porque Sara hubo un momento de pronto allí en las imágenes y cuando compartimos ese video, era un día que el día que ella ya los médicos dijeron, no hay El nada que video que hacer. han pasado, Sí, ya, ya ella Exacto, era estaba un donde poco. daba como un ronquido que terrible. ya, Está exacto, con no, su piel estaba deteriorada, no producía las hipotermia, le defensas, dio. le dio una hipotermia, a nivel, por ejemplo, se le subía y se le bajaba el fósforo, todo su sistema nutricional, o sea, estaba totalmente deteriorado. Deteriorado. Y ahora al ver esas imágenes, realmente siente uno y experimenta, uff, cómo estaba ¿Cómo? de mal. De man, Pero sí. cuando estábamos de pronto allí, que decía Amanda ahorita, esos que Dios nos da, ¿cierto? Como verla con esos ojos de amor, de misericordia. Yo creo que así mismo Dios, ¿cierto? Nos ve a nosotros, ¿cierto? En cuando pasamos esos procesos, pero realmente ahí fue cuando nos afianzamos en la fe y ahora podemos dar Ese testimonio. ese testimonio. Por eso la palabra de Dios dice, y perdona, Amanda, te doy la palabra ahora también para el turno, de que Cristo, nuestro Señor Jesús, fue llevado hasta lo último en todo lo que fue prueba. Y cuando tú hablabas, pensaba en Él y pensaba también en la vida de Job. Pensaba en Job porque, como tú has dicho, estar viendo el proceso desde afuera es una cosa, vivirlo Ujú, dentro es otra. Y creo que en ese momento, pues ustedes pudieron decir, de oídas te había ujú, oído, mas ahora ujú, mis ojos te ven. Es cuando tú tienes, subes un nivel, un peldaño en cuanto a la fe con el Señor. ¿Y por qué pensaba en el Señor Jesús? Por esas palabras que
tú mencionas que él la recibió y la recibirá todo creyente, pero él la recibió de una manera muy directa y fuerte, porque siendo Dios hombre y teniendo todo el poder para Ujú, hacer cualquier cosa, las personas le decían, a otros salvaste, más a ti no ujú, te puedes salvar a ti mismo. Y es cuando en algún momento tú has podido ser instrumento de bendición para otras personas, pero cuando te toca a ti, tú tienes ujú. que Ok, someterte a la voluntad de Dios. Y ahí estaba Jesús en la cruz. Él Así tenía la es. capacidad, había orado por muchos, había sanado a muchos, pero en ese momento tocaba someterse a la voluntad de Dios. Y es lo que Ujú, nos cuesta y es donde aprendemos obediencia. Por eso Hebreos dice que él aprendió obediencia, porque amén. teniendo la capacidad de hacer otra cosa, se sometió a la voluntad del Padre. Y ahí es donde Dios nos lleva muchas veces Ujú, para hacer esa obra en nuestras vidas, porque este proceso de Sara ha sido un milagro en todo. Yo creo que es así, ha sido un amén, amén. así milagro en es. ella, Gloria a pero Dios. también ha sido un milagro en vuestra fe, porque vuestra fe ha sido fortalecida. Amanda, ¿tú Amén. querías decir algo hace un momentito? Sí. Así que lo más importante en esos desiertos es no Ujú. perder la fe. Amén. Inclusive desde antes Dios ya nos estaba preparando, ¿no? Porque cuando uno está en los caminos de Dios, uno sabe que la fe, la certeza, lo que no se ve, bueno, muchas cosas, y resulta que en ese proceso en la clínica, yo recuerdo que yo estaba en un 15 piso, estaba yo allá, y pasé una Navidad, y yo me asomaba por la ventana y yo veía que la gente pasaba como libre, y yo encerrada con mi hija, porque yo decía, ¿yo cómo voy a dejar a mi hija aquí? Yo puedo estar libre, pero No no puedes. puedo dejar a mi hija, no me sentiría bien y todo, porque con ese amor que yo le pedí a mi hija, le pedí a Dios a mi hija, Claro, cómo la iba a dejar, claro. y resulta que yo estaba parada cerquita ahí de la ventana, y cuando se me vino un pensamiento, y yo sé que ese pensamiento era del enemigo, que me dijo, no sufra más, porque sufre tanto, porque no coge su hija y se lanzan y se matan y ahí termina el sufrimiento. El enemigo quería que la obra de Dios no se completara, Ujú. Es, porque de alguna manera ellos tratan de impedir el propósito de Dios. Lo que entonces, quería era que te mataras con tu hija. Entonces, eso te dijo el enemigo, Amanda. Tírate, toma tu niña y tírate. sí, pero como gracias a Dios, yo ya conocía la palabra Amén. y sé, y lo digo yo, para muchas personas que en este momento se quieran quitar la vida, nosotros no tenemos derecho a quitarnos la vida, porque Sí. el único que tiene ese derecho es Dios. Amén. Y en ese momento retrocedí y Recapacitaste. sí, y entonces yo decía, no, yo cómo me voy a quitar la vida, si yo estoy acá es esperando la sanidad de mi hija Amén. y yo no tengo derecho de quitarme la vida, ni mucho menos la vida de mi hija. Claro. Y hoy en día quedó mi hija tan linda, tan Amén. hermosa, que el sueño de ella era estar aquí en este país tan hermoso, España, y veo cómo lo disfruta en el colegio, en el deporte. Qué Le doy bonito. la gloria a Dios porque sé que todo lo que pasó fue para ver su gloria Amén. y saber que Dios sana a todos los enfermos y que nunca, pero nunca debemos de perder la fe. Amén. Entonces, cuando tú te encuentras en el hospital, podemos decir que es el repunte, donde ahora el médico les dice vamos a intentar algo. Es donde viene entonces la noticia de que intentan alguna solución. Cuéntenla ustedes para yo Sí, no decirlo. ya. ¿Qué dice el médico? Vale, o sea, con ella empezaron como un proceso de investigación donde Ujú. le hicieron pruebas de genética para ver si la causa era genética, mandaron un estudio a Estados Unidos, vieron que no era por la parte genética, le hicieron tomas de muestra de la piel, si era de pronto un cáncer de piel por el tema Bien, del mariposa. desgaste de piel Ujú. mariposa. Sí, Entonces ella no tenía en sí un diagnóstico, sino lo que nos han dicho los médicos, una enfermedad huérfana que quedó en la historia, era que era una inmunodeficiencia Severa. severa combinada. Y para poder tratarlo, los hematólogos, oncólogos hicieron pues una reunión médica
donde llegaron a la conclusión que lo único para ella poder mejorar la condición, porque lo que nos dijo el dermatólogo era de por vida su hija va a tener la piel mariposa. O sea, su piel, eso es, ella nació así de fábrica, El fue la dermatólogo. palabra Era del una palabra para dermatólogo. que se Sí, resignaran. O sea, es como tú asumir una enfermedad y exacto. decir voy a vivir Y así para vamos a hacer siempre, exacto un tratamiento, pero para mejorar la condición pero por sin por corto sanidad, tiempo sin sin sanidad sanidad. total. Exacto. Entonces allí ya nos dicen que se va a hacer un trasplante de médula ósea Ujú. y que el donante tenía que ser el 80% compatible. De los cuatro. Entonces éramos pues de los cuatro del grupo familiar, era cualquiera de nosotros tres, o mi esposa o yo, o el niño que en ese momento tenía 5 años. 5 años. Entonces nos hacen las muestras, pero la respuesta del médico era, lo vamos a hacer, como les puede ir muy bien, les puede ir muy mal. Muy mal. O sea, en el momento de que ya le hacen quimio, le hacen radioterapia, ella le empiezan a arrasar todo su ADN porque no producía las defensas por sí sola. O sea, sus defensas eran inyectadas, o sea, en ese momento que estaba en la clínica durante todo ese tiempo, o sea, era un proceso que tenía que ser clínico y depender de un medicamento. Tratamiento Pero, oncológico. o sea, Ujú. ustedes me están diciendo que primero el tema de el trasplante de médula era una prueba. Y Exacto, si sobrevivía, entonces luego tenía que continuar viviendo de esta forma, inyectándose defensas. No soy médico, exacto. viéndolo de esta forma, medicamento para que sus defensas estuvieran. Inmunoglobulina humana, sí, era el El medicamento medicamento. que cada mes le aplicaban para que su organismo pudiera Soportar producirlas. y Exacto, producirlas y poder estar. ¿Y cómo iba a ser exacto. la vida de Sarita? O sea, toda la vida iba a tener que vivir de esta manera. Toda la vida iba a estar Sí. dependiente del medicamento y los médicos no le daban pues larga vida, ¿no? Ujú, Antes de que pasara el proceso de que se vivió todo el tema del COVID, ujú, nosotros ya habíamos pasado ese proceso para visitarla toda con mascarilla. ujú. Entonces allí ya empieza, nosotros tomamos la determinación de seguir pues el procedimiento porque nos tocó incluso firmar ante notaría la autorización del procedimiento Del procedimiento del trasplante de del médula, trasplante de médula porque no se sabía lo que iba a porque era suceder y tenían exacto que un riesgo. autorizarlo. Sí. Era un riesgo. Sí, Wow. incluso la noche anterior, una joven como de 21 años le hicieron el trasplante y el riesgo es que las células que le implantan puedan contraatacar el organismo. Entonces allí es cuando la persona O sea, puede que puede fallecer. morir, porque en vez de ayudar, lo que entran es a destruir. Exacto, O sea, que estaba en las manos del Señor, así es. totalmente, Entonces como siempre. nosotros seguíamos confiando en Dios, empezamos el proceso, le hicieron la prueba de compatibilidad a mi esposa, me hicieron la prueba a mí y al niño, a Jorman, cuando Jordan, eso tenía 5 años. 5 años. Y mi esposa decía, no, ojalá sea yo la donante, ojalá sea yo. El que menos cree. Exacto. Y cuando la doctora nos dice el más compatible Es el es un hermanito. niño, No es queríamos su porque hermano de 5 años. ¿Tenía algún riesgo, Jorman, al hacer esto? ¿Riesgo de salud El al riesgo donar? podría ser que, digamos, mientras el proceso, o sea, mientras a la niña empezaban con la quimio, la radio, a quitarle, a arrasar todo su ADN para matar todas sus células, el riesgo de ella era que en ese momento cualquier infección, enfermedad, o sea, La la podría, fulminara. exacto. Pero él no, Y y Jordan él sí. ¿Tenía algún Él riesgo o no? tenía de pronto el riesgo que al hacer la inserción, pues, para hacer, célula madre. exacto, la retirada de las células madre de su columna vertebral, digamos, si se hace un mal procedimiento, podría quedar inválido, ¿no? Inválido. Wow. Entonces, en ese momento, claro, era mientras mi esposa estaba con él, haciendo, pues, digamos, el proceso en la clínica, yo estaba con la niña, entonces teníamos exponer un Claro, hijo para que el otro, digamos, pudiera mejorar su claro. condición, porque lo que decían los médicos era, lo mejoramos, más ella de por vida, su piel va a ser Lo que atópica, lo atópica. mismo
exacto, con agua sangre, Wow. va a tener que depender Tenga de la infecciones. inmunoglobulina humana, Toda la vida. exacto, pero para La gloria de Dios. ¿Qué la pasó gloria de entonces? Dios, Le pusieron ¿cómo reaccionó? empezó, Empezó a exacto, reaccionar. empezó a reaccionar positivamente a las células implantadas. Mm. O sea, ahora el ADN y las células, digamos, que le implantaron, el organismo empezó Crear. a crear por sí sola ya, a regenerarse Gloria a y Dios. digamos en ese primer proceso pues fue algo muy complicado porque claro, ella quedó demasiado debilitada al momento de recibir la quimio, la radioterapia Wow. y en ese momento hubo un día que Amanda grabó el video y fue cuando dijeron, cierto amor, que ya no... Ese es el video, El que pasamos, Sí, sí, que ya sí. le dio sí. una hipotermia en la clínica. Le dio una hipotermia. Sí, Ujú. y entonces los médicos ya dijeron, no, ya está mal, ya está mal, hay que llevarlo otra vez para la UCI. Y entonces, no sé, Dios como que me dio ese valor a mí de grabarla, Sí, fue un sin perder momento la fe, difícil. pero la La grabé. grabaste. Y resulta que da la casualidad de que uno siempre en una clínica, uno como que tiene más confianza con un médico que Ujú. con otro. Sí. Y ese día no estaba la pediatra, pues en ese entonces la favorita, ¿no? Que yo pensaba. Y la que estaba ahí, ella siempre decía, ay, no póngale cuidado a esa niña porque mira, ella se le baja la defensa, los signos vitales. No, no, antes decía así. Sí. Pero mira que cuando Dios comienza su obra, Él la Y la termina. termina. El Ese que comenzó la día, buena toda la obra sí, será fiel en sí. completarla. Ese Amén. día, esa pediatra ya dio lo mejor de ella. Y Wow. mi hija amaneció como con 10 máquinas alrededor. Wow. Y la solución de ella fue decirle que había que ponerle la inmunoglobulina humana para las defensas. Que esas defensas la daban eran los mejores deportistas del mundo. Y entonces comenzó, entonces ya a hacer pues las defensas y ya la niña volvió otra vez a abrir sus ojos después de ese video. Sí. Abrir Ujú. sus ojos otra vez como vida, Cuando comienza a sí, reaccionar a reaccionar al y tratamiento. la doctora pues feliz, Contenta. contenta y pues imagínate Gloria a yo de Dios. La mamá, madre. de verdad que ella está allá en la UCI, que ya la llevan y yo decía pues sin saber si le iba a volver a ver y todo y fue ya como otra oportunidad que Dios Amén. nos dio. Y nos Gloria a Dios. aferramos más a la fe de que la niña iba a vivir. Amén. Que venía, que el Amén, Señor lo amén. estaba haciendo. Sí, y Así es, entonces, perfeccionando. y en ese momento, yo digo de que Dios le dio piel nueva a Sara. Gloria a Ella Dios. tiene una piel hermosa, Sí. linda, nada que ver con la piel que tenía ahí. Así es. Entonces, es algo maravilloso no saber de que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que está las 24 horas con cada uno de nosotros, que no nos deja. Y que hay Amén. procesos que así tengamos 20 Ujú. familiares, pero únicamente debemos de vivir nosotros ese proceso y ver el respaldo de Dios, de todos los médicos, de esa clínica, de las enfermeras. Amén. Inclusive yo cuando ya llevaba a Sarita a controles, la enfermera de ver a Sarita así se ponían a llorar Wow. de ver que a Sarita le caía la piel y ya ver una piel renovada, sana, y todo es para la gloria de Bueno, yo Dios. sé que ustedes están locos por conocer a Jorman y a Sara, Sarita, como le dicen sus padres de cariño. Ellos están aquí y queremos que les conozcan. Vengan, vamos a conocerles. Vamos a dar un aplauso de bienvenida. Hola, Sarita. Hola. La verdad que, qué decirlo, mirarte a ti, tan guapa Bueno. como estás ahora y como estabas en esas fotos. La verdad que Dios es un Dios de milagro, ¿eh? Te sientes muy contenta de tus papis, del Señor, lo que ha hecho, ¿verdad que sí? Sí. Amén, qué bueno. ¿Y tú, Jordan, quisieras decirle algo a tú que has sido tan valiente ahí con tu hermana en este Pues, proceso? yo sí. Cuando yo era pequeño, a mis padres yo le pedía una hermanita, un hermano. Sí. Entonces mis padres tuvieron a mi hermana. Cuando era pequeña, pues nació a los 3 meses bien. Después a los 5 fue teniendo el problema este. Problema. Y entonces yo me distancié de mi madre porque tenía que estar en la clínica. Yo estaba con mi papá.
no la podía ver, solo la podía ver los fines de semana cuando viajamos. Mi papá iba a la clínica, íbamos, los visitábamos, solo podía estar un rato, después me volvía para casa, la extrañaba, siempre pensaba en mi hermana, que cuando se iba a mejorar y todo eso. Y tú estabas muy preocupado, imagino, Claro, porque sí. ¿cuántos años tenías? 5 años. En 5 años Claro, desde que ya, pasó eso. ya algo sabes, ¿te acuerdas? ¿Tienes algunos recuerdos, me imagino, Claro, por sí. ahí de todo esto? Sí. Viviendo con tu padre, notando que mamá no está en casa, Amanda se ha emocionado un poco y es normal. Las madres son siempre las que, ¿verdad? Son un poco más sensibles al dolor y todo esto. Claro. Y es algo que tenemos que decir porque hay un detalle importantísimo en todo esto y es como han contado Amanda y Fabio, es que el pronóstico de Sarita era vivir totalmente esclavizados a medicamentos, a que Sarita iba a tener que fortalecer su defensa de por vida, pero esto no ha sido así. Esperamos de que Dios haya bendecido y haya tocado tu vida. Es la razón por la cual hacemos esto, es compartir, es darle gloria a Dios, es testificar las grandes cosas que Dios ha hecho. Estas son cosas que ellos las cuentan en la iglesia, por eso nos hemos enterado, pero hemos creído y creemos a través de este ministerio de que esto tiene que llegar a todas partes. Dios sigue haciendo milagros. Hoy hablamos siempre del Dios de los apóstoles que hacía milagros y nos quedamos impactados y pensamos de que en este tiempo estas cosas no siguen sucediendo, están entre nosotros. Amanda y Fabio son el testimonio de que siguen sucediendo, y Jorman y Sarita, Abel y Paula son el testimonio de que esto todavía sigue sucediendo, de que Dios sigue sanando, Dios sigue dando hijos, Dios sigue restaurando familias, y por esto queremos contarlo. Así que esperamos de que haya sido bendecido y que la paz del Señor, la fe de Dios y su presencia te siga acompañando todo el tiempo. Dios te bendiga. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás.